Y nos vamos a enfocar un poquitín en el tema de la agricultura. Se han hecho diferentes estudios. Uno de los, cuando hablaba con Joaquín en Yes Academy, fue el dato de que cuando el agua está estructurada, penetra, cuando se hizo en las pruebas en este terreno concretamente, el agua normal penetraba unos 40 centímetros en el suelo, y cuando se estructuraba el agua penetraba hasta 70 centímetros, casi el doble. Esto, claro, reflexiones, haces que, pues, que las raíces penetrasen más profundamente, consuman los nutrientes más a fondo y que la planta crezca mejor. Sin una buena enraizamiento, pelos radiculares que se llaman, no va a haber un buen desarrollo de la planta, y sobre todo plantas de hortalizas y de producción rápida, que se suele decir, los árboles al final van más lentamente, pero todos sabemos que si una raíz es débil, la planta o el árbol no tirará como tiene que tirar. A través de estos estudios y con la base de la estructuración del agua y una parte que la que he comentado, que si no nos enrollaríamos mucho, el tema de hexagonal, que es un mundo que no dejéis de estudiar esa parte porque os va a explotar la cabeza de todos los beneficios y cómo nos podemos aprovechar de esa super coherencia. Yo al final lo llamo ultracoherencia para ya delegar bien, para saber lo que hay que usar, esa potencia ultra. Eh, pues se hizo varios estudios en invernaderos, viendo una producción mayor y incluso con menor abono en el alimento, que, haciendo un pequeño paréntesis, cuando a los animales les das agua estructurada y comida natural, eh, el abono eh, que producen no es tan corrosivo como suelen decir. No eches gallinacia, no eches tal, porque va a quemar la planta. La naturaleza es sabia, y veo que también es por la cantidad de tóxicos, esa acidificación, ¿no? Que ahí iríamos en el apartado este de bosques y naturaleza. Se hubo un estudio de que, claro, los bosques estaban muriendo, árboles se mueren, plagas exactamente igual que los animales y las personas, a las plantas les estaba pasando lo mismo, y bosques enteros o enfermedades. Aquí los árboles que veis son castaños, pues empezaban a quemar, que si la avispilla, que si se vuelven huecos, pero pasa lo mismo con los eucaliptos, con abetos diferentes, se queman y se estropean, y no hay explicación. Que cambio climático, que el tiempo está muy loco, que si pesticidas. La cuestión es que hay correlación bastante en el tema de los campos electromagnéticos. Cuando se hizo estudios de terrenos, se vieron que el terreno se acidificaba. Esta deducción dijo, claro, esto es por la contaminación, la lluvia cae, acidifica. Ahí entraríamos en, pues, como lo mismo, extrapolamos. Otto Warburg, premio Nobel en el 84, de un cuerpo alcalino no puede nacer el cáncer, en un cuerpo ácido prospera el cáncer. Pues la Tierra, pues, es un ser vivo como todos nosotros. Si es alcalino, prosperará, y si es ácido, morirá. Cuando se hizo este estudio, se vio que las gotas de agua, en verdad, no estaban acidificando porque no eran ácidas. Entonces, ¿qué estaba pasando? Para que la Tierra se esté volviendo ácida de manera natural. A través de los campos electromagnéticos no nativos, se ha visto que puede ser la principal causa de este problema. Una de las soluciones que hemos visto al implementar el agua estructurada es que salvamos dos puntos. Hay un proyecto que tenemos en Chile para implementación de regadío en intensivo, en el que estamos desarrollando diferentes protocolos para esa estructuración del agua, y a estudios del ambiente para ver esas mejoras, ya que a nivel particular, en invernaderos y en huertos caseros, se ha visto un rendimiento mucho mejor del alimento, teniendo un problema grande, por decirlo así, de sacar una estadística, ya que el tiempo está muy loco, eso no lo podemos negar nadie, por culpa también de estas cositas. Entonces hay demasiadas variables y mucha gente, pues, usa semillas transgénicas y demás, entonces las variables pueden ser muchas. Igualmente se han visto beneficios en la producción, en la calidad del alimento, e incluso en la resistencia hasta a plagas. Sabor y demás, no hay ni color de consumirlo en el supermercado, consumirlo natural, eso lo sabemos todos. Y en un invernadero que implementé de alto rendimiento, que eran hojas de albahaca, de menta y demás,
cuando vimos hacer el estudio, ahí pues me gustaría más adelante pues hacer pruebas con BioWell para ver esos campos electromagnéticos, ese campos bioeléctricos más estimulados que darían también ese resultado que esos alimentos van a ser más nutritivos y mejores al tener ese agua estructurada a nivel molecular. Ujú. Se verían estudios. Pero lo que sí vimos ahí es que, aunque no hubo una mayor producción, porque eran pues eso, hojas pues eso, de menta y demás, sí lo que se vio es que produjo en un periodo de tiempo muy malo, en el que se retrasó hasta 20 días porque no hizo más que mal tiempo, lluvias y todo, y aún así produjo una buena cantidad y una calidad muy buena. Esto me hizo plantearme enfocarme en los sistemas indoor, ya que Ujú. son sistemas en los que podemos implementar con la temperatura perfecta, el foco y todo el ambiente externo controlado para ver el resultado. Volvemos a lo mismo, cuando va un técnico del Electrosmog y ve un sistema indoor, lo único que está viendo ahí es burbujas de campo cercano de alta frecuencia y electricidad sucia a raudales. Y entonces dices, madre mía, lo raro es que te nazca algo. Pero igual que el ser humano, igual que los animales y las plantas se adaptan e intentan tirar. Aquí hay varios factores. En el mundo del indoor se solía usar los sistemas de alta presión, bombillas de alta presión de sodio, que para que os pongáis la idea, eran las bombillas que solía haber en la luminaria de las farolas de cualquier ciudad. Y ahora se pasó al LED. La teoría de sodio es porque emite mucho calor. Entonces habría que controlar en sistemas indoor esa temperatura a mayores, y el LED y ya el micro LED permitía coger e imitar con el espectro lumínico del sol eh, correcto para que la planta tuviese el mayor crecimiento. Y ahí hicieron un trabajo maravilloso los ingenieros, buscando pues la cantidad de rojos, infrarrojos, azules y demás, quitando el verde porque es el que las plantas menos necesitan, para darle el mayor rendimiento. Y encima, como eran micro LED, iban a tener un consumo menor de vatios hora y iban a dar más rendimiento. ¿Qué pasó cuando implementaron estos LED en sistema indoor? Que producían menos cantidad de alimento. En las plantas eran mucho menos productoras. Y entonces tuvieron que ir subiendo la potencia del LED prácticamente igualando. Cuando salió, no quiero mentir, pero creo que para equiparar un foco de 600 vatios de sodio con unos 350, 400, decían que tenía el espectro lumínico superior a la alta presión de sodio, entonces iba a haber una mejoría notable. El hecho es que no pasó, y entonces fueron aumentando el LED prácticamente a los 600 vatios, igual que consumían las bombillas de sodio, sin dar ningún beneficio en el tema de un ahorro energético, y aún así no se asemejaban tampoco a la cantidad de calidad de producción en los sistemas indoor. Para que os hagáis una idea, lo más famosos son las naves estas que hay en Holanda, que es una de las fábricas más grandes del mundo, en la que queman gas natural para dar electricidad para estos focos, y salen estos pimientos que vemos tricolores de amarillo, verde y rojo. Y en las ciudades como Londres, que están súper saturadas en la City, producen rúcula y todos estos brotes frescos en los túneles debajo de la propia London, con micro LED para suministrarle a los ciudadanos y no se pierda la calidad y se estropee en el periodo de tiempo. Como digo, cuando yo vi todo eso, se hizo un estudio, se implementó, porque cuando vemos los LED en la imagen, son barras de LED ocupando todo el espacio y con balastros, que son inversores, que eso emite una cantidad de, ahí se ven en la imagen un poquitín, pues encima de eso van todas esas placas, va un inversor que aumenta la electricidad sucia porque está haciendo un cambio de polaridad, Ujú. que ya sabemos que es el problema, que crea esa perturbación en el spin. Eso, fijo que se habla más en profundidad en el Summit, produciendo un daño a la planta. Cuando implementamos eso, más
el agua estructurada, volvemos a lo mismo, para que todos los nutrientes se den y todas las buenas conductas, vimos un aumento de un 70% en la producción de los indoores. Cuando se hizo la prueba fue como, ¿esto cómo es posible? Es que antes era posible, y cuando hay estudios y literatura científica que hablaba que antes se hacía más producción y cuando se fue implementando bajó esa cantidad. A mí es que hasta me chocó había leído una reducción en la producción de un 60 a un 70. Hacemos el estudio, se prueba y consigue un 70% más de rendimiento. Se vuelve a repetir y se consigue un 70 más de rendimiento. Protocolizando diferentes proyectos, porque bueno, ahí ya entraríamos en tema de técnico, de medir cuánto tal, la electricidad sucia, los sistemas de iluminaria, cuánto ensucian y no, y después entraríamos en la parte de estructuración. Y por último, pues los que estudiamos en Yes Academy, los técnicos, de las altas frecuencias, si la hay. Lógicamente, en estas naves que tienen cámaras, Bluetooth y todo está geolocalizado, pues hay muchos repetidores de ellos y entonces hay que tenerlos en cuenta. Pero los resultados ahí son increíbles y nos dieron muchos datos cara a que igual que se está produciendo en indoor, en exterior va a haber esos beneficios. Y tal vez cuando se ha producido en exterior, que los ha habido, los beneficios, tal vez no sean tan exagerados por el tema de que ahí tienes las contratiempos de que viene de repente y te cae una helada, de repente llueve o de repente no hace el calor que tiene que hacer. Pero es increíble, tanto en uno como en otro, los resultados de este protocolo de Spiro y, sin olvidar nunca, el protocolo Alara, que en muchas cosas, alejando también a la exposición a esas plantas, vamos a ver esa mejora y estructuras, como he visto, de invernaderos que les ponen placas solares y ponen el inversor al lado. Si lo alejas vas a hacer diferentes protocolos para mejorar ese apartado. Y Y bueno, hasta eso, aquí. y eso lleva a que tú estás hablando de un momento de la producción del 60-70% equivalente a lo que pasaba antes, lo que estamos hablando de una restauración a un proceso de producción natural, Sería la como palabra correcta. una restauración, estamos restaurando el espacio y cabe destacar el que nos está escuchando acá que aún en el cumplimiento de Alara existe el ruido que realmente es la contaminación electromagnética verdadera. Lo demás es un estímulo de campo cercano que la persona están retirando y que evidentemente hace una diferencia. Pero aún con Alara, aún queda la contaminación electromagnética y que solo es posible cuando nosotros implementamos el sistema Spiro. Ahora, esto es algo que un consultor convencional que no maneja el sistemas tan avanzados como lo que es el sistema Spiro, no lo maneja hasta ahora. De hecho, algunos probablemente después de este summit se van a dar la tarea de probar el sistema porque la evidencia experimental que estamos presentando es aplastante. Eh, Estamos hablando que lo que está hablando Iván no bloqueó las radiofrecuencias Bueno, que estaban allí influyendo en el espacio. Lo que estaba llegando de Bluetooth no fue bloqueado. Lo que por estos sensores, por este monitoreo, fue filtrado. Y esto es algo que rompe la parte del abordaje convencional donde se cree de que no es posible interactuar en un espacio saludable con una señal que esté llegando de este tipo. un dato muy bueno cuando fue, que de las primeras que hice, fue pues estructurar el agua para regar. Sí, ahí entraremos en esta parte del agua y en la manera hexagonal. El propio brotes de las plantas, que a veces en estos crecimientos artificiales se quedan las cañadas vacías. Cuando implementas agua estructurada, en menos tiempo hay un crecimiento exponencial muy grande. Colgó una compañera una foto de regar una planta con agua estructurada y otra sin agua estructurada. El crecimiento era abismalmente gigantesco. Se ve también que si lo cortas, está la cañada, por decirlo así, maciza, porque ha tenido la coherencia de formarse totalmente el tallo, evitando que ahora es también normal que todo tiene que estar atado, todo tiene que estar con cuerdas, porque si no se cae y se rompe, cuando en la naturaleza no vemos en ningún sitio nada que tenga que estarse atando, sino simplemente ese daño
de ese electrosmog produce que la planta no desarrolle como tiene que desarrollarse. Y eso es otro punto que se ve con la estructuración del agua y ese campo filtrado espiro. Sí, eso es muy importante verlo en el contexto de lo que estamos hablando, que el ordenamiento magnético se extiende más allá del sistema acuoso y en las estructuras eh, ya más en sí mismo es la fortaleza de ese sistema, de esa fibra, de ese hilo que va pasando allí. Es esa fortaleza que tiene. Y eso lo podemos equivaler también en otras partes, donde lo vamos a ver posteriormente en este summit, donde se ve en el cuerpo humano el mismo proceso. Se ve en distintas áreas y se repite, como lo vimos antes en la granja con los huevos estructurados. Y siempre eso va a ser algo que nosotros vamos a ver cuando se está ante un campo espiro, se recupera, se restaura, estamos restaurando los espacios, estamos restaurando el ecosistema natural, estamos restaurándolo a como debe ser, a como originalmente era, a como originalmente estaba diseñado que funcionara y que hemos alterado eso en el proceso de la implementación de todo esto que colocamos aquí de fondo para que te recuerdes de que lo que estamos hablando, cuando hablamos de no nativo, estamos hablando de estas emisiones que están allí y que no puedes huir de ellas porque fíjate, en el medio del campo ese impacto está llegando allí. Y eso es algo que nos abre la mente a entender de que en realidad el ruido electromagnético de fondo es el que en realidad está afectando a todas las especies. No es en sí mismo el estímulo de la onda. Eso hace una diferencia como estímulo eléctrico, pero es el ruido el que está ingresando al interior de las plantas, al interior de los animales, penetrando el tejido profundo del cuerpo humano. Iván, ¿alguna conclusión de todo lo que has dicho? Excelente todo. Ya ves. Bueno, estabas diciendo ahí, tengo bueno, yo voy como tú, aquí tengo el ultra amarillo porque es mi color, siempre lo llevo pegado. Con esto, esta maravilla, porque no se puede llamar otra cosa, vamos a intentar crear estas burbujas, estos campos espiro en estos ambientes para que esa perturbación, ese electrosmog, no llegue aquí aunque no es, porque aquí estoy yo con 5G y estoy con todos los datos y estoy perdidito. Entonces, para que esos campos no afecten, necesitamos esto e implementarlo de diferentes maneras para que toda la zona se enriquezca y veamos otra vez el prosperar de verdad. Yo lo llamo, cuando estoy esto, digo, es como estar en pequeños jardines del Edén, porque todo empieza a cobrar un color y una energía diferente. Y va a haber estudios vegetativos y de zonas en las que quiero implementar. Y como reflexión de todo esto, por no extenderme más, quería hacer énfasis que una de las cosas que quiero promover a través de Yes Academy, de Nostak y de FEIA es también esa calidad en tanto el tratamiento del agua, de los vegetales y de los animales, para que haya esa certificación, igual que hay de EHE en locales y ambientes libres de electrosmog, también los haya en estos animales para que haya una correlación del alimento cuidado y nutrido, porque nos va a alimentar de verdad y nos va a nutrir bioeléctricamente y estructuralmente y crear una diferencia, ¿sabes? Una pequeña granito de arena que va a hacer tanto al agricultor como al ganadero un beneficio en la producción, en el gasto de energía, en el gasto de productos base, como en la calidad que llegaría al cliente final consumiendo un vegetal 100%, bueno, 100%, sin todos estos pesticidas, sin todos esos problemas por el tema del agua estructurada hexagonal que ya has comentado, como el animal, al tener menos consumo de esos alimentos, estar menos estresado, pues la calidad de la carne y sobre todo el agua estructurada va a haber esa calidad que va a ser reflejada en cuanto en el consumo nosotros, como he comentado también con lo de los yogures ahí, y va a hacer un cambio grande y bueno, pues estamos en ese proceso para hacer ese cambio.
Bueno, yo también tengo acá mi ultra amarillo. Y ciertamente, Iván, te agradezco tu tiempo, todo lo que has dicho. Aquí hay mucha tela que cortar. Hay mucha información que vamos a estar expandiendo posteriormente. Hay muchas áreas y muchos de los que nos están escuchando, hay otros experimentos que se están realizando a niveles de especies naturales. Estamos trabajando con las abejas aquí en los Estados Unidos, cuidando las abejas, tratando de hacer concientización sobre el problema de la extinción de las abejas por el electromagnetismo y estamos restaurando los ambientes de las abejas con campos de espino. Por eso trabajamos con la organización Be Heroic, Héroes por las Abejas, y con el Instituto de Fella, y estamos haciendo eso. Y estos discos amarillos como el Ultra y el Square X amarillo están incluso destinados a que con cada compra que hacen de este producto nosotros donamos Spiro a Be Heroic para poder implementarlo posteriormente en apiarios. Las abejas son claves en todo este proceso, pero ya hoy estás viendo que no es las abejas las únicas que están afectadas. Evidentemente estamos hablando de una afectación que no distingue de especies naturales, afecta a todos. Las abejas no están usando celulares, no tienen un router que tienen pegado allí, pero están siendo afectadas. Entonces, estas especies naturales se afectan, aunque no tengan directamente pegado un emisor. Y eso es lo que también es importante que destaquemos acá. Eh, Vamos a dejar información, vamos a colocar información acá de Iván para que lo contacten. Iván, además de ser técnico en electrosmog, ya he visto que tiene una experiencia de trabajar con estos animales, de entenderlos, de entender su dinámica y su comportamiento. Entonces yo te invito a que puedas contactar a Iván para proyectos, para implementación, para dimensionamiento de Spiro, dimensionar Spiro y definir cuál es la cantidad de Spiro que se necesita para tener una respuesta deseada. Es también un arte en la formación técnica, y por eso tenemos una formación dedicada a esta parte dentro de Spiro, porque lleva tiempo y se necesita mucha práctica para entender esto. No es un sistema genérico que tú puedas decir simplemente que esto se implementa y no mirar simplemente cuál es la potencia, el grado que se necesita para cada cosa. Hay diferencias. Esto aparenta ser, como tú lo ves como simplemente un plato, o lo puedes como una tarjeta o un disco, es muy simple, y quizás no entiendes qué es lo que está pasando acá, y es normal, es una fase preliminar, pero luego cuando empiezas a entender esto, empiezas a entender que hay grados de nanomagnetismo aplicado con el cual se trabaja, y que los tamaños también importan porque tienen que ver con distintos patrones, distintas frecuencias de resonancia y distintos aspectos que son más complejos, que estamos pasando por encima de todo esto en este summit de una manera paulatina, y te vamos dejando toda la información repartida a lo largo de las distintas ponencias. Entonces, aquí tienen los contactos de Iván. Los invito a todos a contactar a Iván para que abran ustedes sus propios proyectos con él o con la asesoría de él, que ya está en avanzada haciendo muchas cosas con Spiro en este importante campo. Y me queda más que despedirte, Iván, y agradecerte nuevamente por todo tu tiempo y todo lo que has compartido, lo que estás haciendo y lo que estás ayudando a concientizar a la gente de lo que hay que hacer por las especies naturales para restaurar los ambientes con los campos de Spiro nuevamente. Muchas gracias a ti, Joaquín, por invitarme y siempre será un placer aportar mi granito de arena y poco a poco, como suelo decir, vamos a cambiar el mundo entre todos y poco a poco, ya verás. Sí, 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 vamos poco a poco, pero vamos restaurando espacio, un espacio a la vez, y vamos empezando a establecer un nuevo estilo de vida, de coexistencia con estas radiaciones no nativas, pero donde nosotros estamos imponiendo un proceso de que lo natural se mantenga, se preserva y se Ahí imponga. está. Y lo demás se someta a eso. Y eso es lo que estamos Ahí está. trabajando. Gracias, Y, gracias. y todo es uno. Ahí, cuando vayamos cuidando el ambiente, los animales, todo es una cadena y todos nos vamos a ver reflejados porque todos compartimos el mismo campo electromagnético, igual Así que es, compartimos la Tierra, entonces va a haber un cambio. así es, exactamente. Vale, Pues perfecto. un Muchas placer, gracias. Joaquín.